Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento, especialmente en esta Semana Santa. Tengo el gusto y el honor y le agradezco profundamente a mi querido amigo Sergio Rubín. Sergio Rubín, periodista brillante, pero que además ha estado en Corrientes de Pensamiento. Vamos a cumplir 13 años el 6 de abril. Vos tuviste, hará como 10 años, bueno, al comienzo, Sergio. Bueno, y ahora podés venir cuando no viajás con el Santo Padre, porque estás viajando permanentemente. Entonces, yo te digo que me parece, no sé qué opinas vos, si empezamos hablando un poco de Estados Unidos, del tema del viaje a México, también estuviste, sí, donde me decías hoy que duermen 2 horas y media. Bueno, dejo que vos te expreses 3 o 4 puntos que son fundamentales. Eso, el tema de la corrupción, el tema de la importancia que tuvo en la comunicación Estados Unidos-Cuba, por ejemplo. Sí, el claro. trabajo del Santo Padre. Sí, sí, bueno, porque lo estamos viviendo por estas horas, ¿no? Todo ha sido muy fuerte. Hoy llega a nuestro país el presidente americano. Exactamente. Y yo te diría lo siguiente, que hay que volver un poquito hacia atrás, año 97. En el 97, perfecto, el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, ¿te acordás? Aquel viaje tan importante a Cuba. Y la Iglesia, en aquel momento, que siempre, esto es muy importante, la Iglesia nunca voló los puentes con Cuba. Y mirá que la pasó mal. Así es. Acordate de los comienzos de la Revolución, los curas fueron perseguidos, los sacerdotes. El actual arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, estuvo en un campo de trabajos forzados. O sea, una cosa muy complicada para la Iglesia. Pese a que Fidel Castro y Raúl Castro estudiaron, fíjate qué curioso, en un colegio jesuita, ¿no? Pero bueno, la Iglesia siempre apostó a un proceso. La Iglesia nunca está pensando en la semana que viene, en el mes que viene. En el mediano y largo plazo. Siempre jugó un proceso. Y muchos a veces se han enojado, pues la Iglesia tiene que denunciar y atacar. Y le dije yo, vamos a tratar de ayudar a un proceso, no a un enfrentamiento que por ahí no agrave las cosas y no ofrezca ninguna solución. En ese contexto, justamente la Universidad de El Salvador y la Fundación Época le propusieron al entonces Monseñor Bergoglio, todavía no era cardenal, que escribiera un libro sobre los discursos del Papa Juan Pablo II en ese viaje a Cuba. En ese momento el Santo Padre tuvo un tremendo problema en Cuba, pero en Corrientes tuvimos el honor de que vaya, pero ahí fue la lluvia la que lo fue. La que se le complicó, sí, exactamente. Eso fue en el año 87. 10 años antes. Sí, bueno, que yo estuve allí también. Entonces, bueno, entonces este Papa, actual Papa, hace ese libro, Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, Jorge Bergoglio. Año 97, creo que se presenta en el 98. En ese momento el libro... En la Hacienda General a Cardenal Era Hacienda en el 2001. Enero de febrero del consistorio. Entonces, digamos, eso se presenta, pero ahí pasa. Bueno, con el paso del tiempo, esa persona llega a ser Papa, el Papa Francisco, muchos años después. Y fíjate lo que pasa. Según mi información, algunos legisladores norteamericanos hace unos años, preocupados justamente en que este proceso se pudiese dar, este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, legisladores norteamericanos. Sí. Además estaba medio trabado, había algunas conversaciones ya en Canadá, pero estaba medio trabada. Dicen, pero el actual Papa es latinoamericano y además escribió hace unos años un libro sobre Cuba. Entonces, tiene que darnos una mano, tiene que ayudarnos. Ahí surge un poco la idea. Y eso se va desarrollando además porque el que recién mencionábamos, el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega y Alamino, interviene también. Y el Papa se muestra totalmente dispuesto a ayudar. Claro, y lo hizo. Y lo primero que hace, manda una carta, tanto que se la lleva a Alamino, Ortega, tanto a Raúl Castro como al presidente Obama, para empezar a destrabar toda esta situación.
había un problema puntual, si vos te acordás en ese momento, que un contratista norteamericano estaba preso en Cuba y había, creo que eran 5 los acusados de hacer inteligencia para Cuba en Estados Unidos. Y esa situación puntual de los detenidos en uno y otro lado estaban trabando las cosas. ¿Qué se hace? Se siguen las conversaciones de modo secreto en el Vaticano. Durante meses, se mantuvieron más de 6 meses. Esto se mantuvo secreto. El primer resultado de eso fue que acordaron liberar, hacer, no es exactamente un canje de prisionero, pero liberaron, claro. Cada uno liberó, que era un escollo inmediato que estaba trancando todo, y eso permitió abrir el juego, ¿no? El juego, y el 17 de diciembre de 2014, el día del cumpleaños de Jorge Bergoglio, como un gesto, simultáneamente, vos te acordás, Sí. Raúl Castro en La Habana y Obama en Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones, y le agradecen muy especialmente al Papa Francisco por todos los esfuerzos que ha hecho. 2014, ¿no? El 17 de diciembre de 2014. Y hasta ahora claramente ha sido el logro diplomático internacional, sin duda, enorme, más importante del Papa, que ha puesto mucha fuerza. Es cierto, como decíamos al comienzo, que esto ha sido un proceso en el cual como que este Papa llega cuando la cosa parece más madura. Pero claro, pero tiene que hacerlo y tiene que dar ese empujoncito. No era fácil lo mismo. No era fácil, era difícil. Y se dio, y la verdad es que, bueno, creo que las partes están tan contentas. Venía de lejos un gran enfrentamiento. Vos fijate que Obama a cada rato le agradece al Papa, sí. Se lo agradeció, fue ahora a la catedral en La Habana, como un gesto de gratitud al cardenal. A la actitud que había asumido. Y al Papa. Aquí en Argentina, mañana va a visitar la catedral, es cierto que va a rendir honores delante de la tumba del general San Martín, pero también se va a parar delante del escudo pontificio de Francisco, como un homenaje también a él. Y fíjate, Raúl Castro, que además de todos los hechos de gratitud, permitió, digamos, ayudó nada menos que a que el Papa Francisco se encontrara en La Habana, de camino a México, con el patriarca ruso. Vos ese viaje lo hiciste, ¿no? Sí, claro. A La Habana y a México. Veníamos con el Papa en el mismo avión. Claro, y después estuviste también en Estados Unidos. Claro, eso fue el año pasado. El año pasado hicimos Cuba, Estados Unidos, en septiembre, y este año hicimos La Habana, la escala en La Habana, de Roma a La Habana, en México, que dimos toda la vueltita, y después regresamos a Roma. Pero digo, La Habana fue el aeropuerto, el escenario de ese encuentro, digamos, después del primer encuentro, después de un cisma de 1000 años. De 1000 años. Fue una cosa increíble. Y ayudó Castro a ese encuentro. Obviamente ayudó Putin, el presidente ruso, que tenía mucha cercanía. Es decir, la Iglesia Ortodoxa rusa tiene mucha cercanía con el gobierno en Rusia. Y ese deseo del Papa y un nuevo patriarca ruso como Kirill, más dispuesto en ese hecho realmente histórico. Para la vida del cristianismo en el mundo, ¿no es cierto? Y eso todo tiene que ver con esta nueva realidad, porque vos fíjate, volviendo al comienzo, casi 50 y pico de años, casi 60, con la Revolución Cubana, lo que fue perseguida la Iglesia. Hasta el año, creo que 92, no me quiero equivocar, la Constitución de Cuba decía que era un Estado ateo. Así es. O sea, ustedes fíjense los cambios extraordinarios que se han dado, los giros que está dando la historia. Es cierto que todavía en Cuba, esto hay que ser muy claro para que nadie se confunda, y con esto redondeo, digamos, el proceso hacia una mayor libertad política, después eso bueno, pero está todo verde. Es la consecuencia de esta acción. Claro. Y yo te digo, lo que vos decís, la magnífica evolución, es decir, favorable evolución en este aspecto. Acordémonos que don Arturo Frondizi, uno de los motivos de la destitución fue su encuentro con el Che Guevara. Claro. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces, no? Bueno, han pasado casi 60 años, o sea, es lógico, pero hoy todavía... Año 62. Sí, claro. Pero pensemos que hoy todavía hay muchísimas restricciones en Cuba, no hay una democracia liberal, obviamente, hay un partido único, no hay libertad de expresión, claro. Hay persecución, la propia Iglesia
católica. Si bien ha logrado algunas cosas, Falta muchas por lograr, ¿no? pero tiene un montón de restricciones, los mismos curas. Yo sé que hay misioneros argentinos allá que tienen miedo de hablar por las represalias. O sea, hay mucho que hacer. De todas maneras, creo que el Papa, Obama y mucha gente están apostando a un proceso, porque lo que se hizo hasta ahora con el embargo y todo, no dio ningún resultado. Así que ahora, como está a la vista, se está probando de otra manera. Sergio, ¿y vos creés que debido a esa actitud, a esa postura, a ese trabajo enorme por buscar el acercamiento que hizo el Santo Padre Francisco, fue la excepcional recepción que tuvo en Estados Unidos, en la cual vos estuviste, donde están los republicanos, lo aplaudieron, se emocionaron cuando fue al Capitolio? No, yo creo que eso puede en algún sector sí puede haber ayudado. Pero fue un éxito enorme, sí, ¿no? esa visita fue. Yo estaba en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos. Se pararon los legisladores. Poquititos argentinos, yo te digo, me acuerdo porque estábamos esperando que él entrara al hemiciclo, ahí al Congreso, sí, sí. Al recinto. Sabíamos que iba a ser un discurso muy importante, queríamos escucharlo, era el más importante del viaje, pero bueno, ahí está. Pero cuando él aparece y entra, se viene abajo. Impresionante, ¿no? Todos estaban los representantes, los senadores, la Corte Suprema en pleno, los jefes de las Fuerzas Armadas, el secretario de Estado John Kerry. Es decir, realmente fue una cosa impresionante, fue una cosa muy emotiva. Para un argentino, haber sido testigo de eso, para mí fue, si yo tomo los 3 momentos de este pontificado que me tocó presenciar, elijo el Muro de los Lamentos cuando se abraza con el islámico Abud y el rabino Escorca, y elijo, por supuesto, que yo estaba en la plaza cuando se anuncia que él iba a ser el Papa, ¿no? Y sale allí al balcón. Pero digamos, yo creo que al Papa se le valora en Estados Unidos mucho su coherencia. Ven un líder coherente, bueno, realmente. Eso es lo que tenemos que ser para que la gente crea en el que actúa de esa manera. Coherencia y transparencia, ¿no? Que lo que él dice lo hace y vive de una manera despojada, tiene realmente un compromiso con los más necesitados. Sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Y que siempre hizo. Y que siempre estuvo acá. Sí, señor. Y yo me acuerdo que, ahora que vos decís, estuve cuando fue electo, dijiste, me acuerdo que por el acto que vos hiciste en La Rural, tuvieron todos los credos, sí, musulmanes, judíos, sí, todo el equipo lo masones, de valores religiosos, que cumplía 10 años. Vos me invitaste, yo estuve allí. Fue la última vez que lo vi en público, porque él cerró el acto con 4 palabras donde hizo una síntesis de todo lo otro. Y después se fue, y ni vos ni yo en principio no creíamos que iba a ser la verdad que no, que el Santo Padre, porque ya había renunciado. Yo lo escribí el domingo anterior a la elección, lo escribí en Clarín, que él se volvió a hablar de que era candidato. Lo dije la noche anterior en Telenoche, que se hablaba de que él otra vez era candidato, pero íntimamente yo no estaba nada convencido. Tenemos 9 minutos. ¿Querés que aterricemos más a lo nacional? Me parece para vos. De todas maneras, lo voy a unir con lo pero está bien, podemos, exactamente. Sí, porque te lo voy a unir te lo paso con lo de México, que fue... Bueno, eso yo te quería pedir que habláramos de México. Que fue lo más reciente y lo vinculo con Argentina. Y ahí entro en ¿Cuánto? ¿De México hace un mes, menos? Sí, bueno, fue ahora a mediados de 20 y pico de febrero. Se ha puesto muy difícil encontrarte a vos en Buenos Aires. Sí. Y yo que soy un entrerriano que me gusta del Pago, pero bueno, me ha tocado andar por todos lados. Porque son vecinos de Corrientes. Sí, además, bueno, de la República de Corrientes, ¿no? Por eso te digo que cuando yo era gobernador, Juan Pablo II, tuvo un gran gesto ahí conmigo, el entonces nuncio apostólico, señor Calabresi. Para incluirlo en el programa. ¿Te acordás del susto que se pegó Juan Pablo II con el Zapucay? ¿Te acordás? Porque no sabía, estaba sintiendo... María Adela, que está acá también, ahí. Se pegó un susto, no sabía qué era eso, ¿no? Así es. Así pero te quería decir lo de México. Sí. Que además de todo, del impulso, él es un líder espiritual que va a confirmar a los católicos en la fe y todo lo que sabemos, en un pueblo religioso, tan mariano, con la Virgen de Guadalupe. Pero además, el Papa
fue a dar un gran mensaje de esperanza a México, porque todos sabemos lo que está viviendo México. Claro. Digamos, con todo este problema del El narcotráfico, narcotráfico, el terrorismo, sí. es terrible. Y ¿sabes lo más terrible de todo, a mi criterio, José Antonio? Que mucha gente cree que esto ya no tiene salida, no tiene solución. Llegaron a un nivel tal de avance de los narcos, de la violencia, de los secuestros, de toda la cosa espantosa, que esto, como me dijo un colega, un gran periodista de México cuando íbamos en el avión, esto no lo arregla ni Dios. ¿Qué el Papa? Ni Dios arregla. Entonces el Papa lo que fue a decir y a invitar a los mexicanos a que no se resignen, que eso es lo peor que le puede pasar. Sí, bueno, a no entregarse, a no decir que ya es posible por las bases, quiero más, por las bases, hay que luchar igual. Por las bases espirituales, morales del pueblo mexicano, si hay un esfuerzo en conjunto de todos, que es posible empezar a encontrarle una salida. Y ahí lo traslado a lo de la Argentina, porque la Argentina... Bueno, esto es otra cosa. La Argentina ha tenido en los últimos años un avance tremendo del narcotráfico. Terrible, terrible. Entonces lo primero que yo digo cuando uno está en México y ve todo eso, dice, uy, por Dios, que la Argentina no caiga en eso. Entonces digo, qué terrible sería que siguiera avanzando el proceso y que después los argentinos, digamos como los mexicanos, de esto ya no se sale. Y los mexicanos entraron en el Transpacífico a pesar de todo. Y te digo esto, vos hablás del tema nuestro del narcotráfico, que tiene que ver un poco con lo que dijo la conferencia episcopal con respecto a la corrupción también en la semana pasada, ¿no? Sí, efectivamente. Déjame decirte algo más de México. Quedan 6 minutos en lo que vos quieras. No, tenemos 6 minutos una todavía. Cosa muy cortita porque algunos 6 minutos tenemos. No estoy haciendo una comparación, un paralelismo así automático, porque México tiene al lado Estados Unidos, claro, que es el principal consumidor de droga y él es el principal vendedor de armas. Exacto. Pero obviamente la principal responsabilidad, no cabe duda, recae en los ciudadanos mexicanos. Ahora, trasladado a la Argentina, sí, los obispos dieron 2 declaraciones. En realidad, la conferencia episcopal dio una sobre las cárceles y después los obispos patagónicos a los pocos días del sur dieron otra declaración por la Pascua. Y fíjate lo que dijeron. Al hablar de las cárceles, los obispos argentinos, hay una parte que no tuvo mucha difusión, que dice una frase de una justicia que mira para otro lado en los graves hechos de corrupción. Y todos pensamos, por ejemplo, en la justicia federal. No puedo hablar de todos los jueces, sí. Pero yo creo que hoy hay una fuerte sospecha de sectores judiciales que no están cumpliendo su trabajo. Y después los obispos patagónicos, que hablaban justamente de la importancia de luchar contra la corrupción, de no bajar los brazos, y cómo ese dinero se le quita sobre todo a los pobres. ¿Te das cuenta? Entonces hubo palabras y hubo toques de atención de la Iglesia. ¿Sabes por qué? A ver. Te digo una cosa. Yo creo que acá juega un rol fundamental esa reforma del 94, Consejo de la Magistratura. Antes el Senado nombraba y destituía jueces. Sí. Ahora también al final, pero el Consejo de la Magistratura, que yo integré en la primera etapa hasta el 2001, era de 20 miembros. Después, el gobierno anterior decidió que fueran 13. Entonces había 7 políticos, la mayoría del oficialismo, con lo cual se desvirtuaba totalmente la imparcialidad. Cuando eran 20 no había mayoría de ninguno de los sectores. En la Comisión de Disciplina habían académicos, habían jueces, habían profesores, abogados. Era una cosa magnífica cuando eran 20. Pero después se desvirtuó esto porque se desnaturalizó, porque imagínate, el juez que te respondía, y los jueces a veces están pendiente de lo que pase allí. No, es tremendo. Yo me recuerdo 2 cosas de la década del 90. Uno, un documento de la Iglesia, que nunca la Iglesia saca un documento en particular sobre un aspecto, pero le dedicó un documento entero al tema de la justicia, los obispos argentinos. Y el Papa Juan Pablo II, hacia mediados de los 90, creo que fue al recibir al presidente Menem o al nuevo embajador ante el Vaticano, ya no me acuerdo bien, en un famoso, porque en aquel momento fue famoso aquel discurso, en un momento Juan Pablo II dice, en la Argentina la corrupción
y la impunidad corren el riesgo de generalizarse. Corren el riesgo de generalizarse. Mediados de los 90, Juan Pablo II. Eso fue tan fuerte que el gobierno de aquel entonces se movió y trató de hacerle bajar el tono al discurso de Juan Pablo II. Una cuestión bochornosa, lamentable, que el Vaticano, bueno, le buscó alguna manera de suavizar, pero el Papa lo había dicho. ¿Qué queremos decir con esto, José Antonio? Algo que es por demás elemental, que la Argentina tiene problemas de corrupción muy alta, Sí. en todo el mundo hay corrupción, pero en Argentina es muy alta, pero además es muy alta la impunidad, es decir, acá no pasa Ese nada. es el tema. No pasa nada, es decir, se roban todo y no pasa nada. Y eso es un problema muy grave, no se puede construir un país, es imposible sobre esos niveles de impunidad que tiene la Argentina. Y además, como si eso fuese poco, yo estaba mirando las últimas encuestas sobre los grandes temas que preocupan a la población a raíz de los 100 días de Macri, y está muy lejos, la preocupación por la corrupción está muy lejos del tope Sí. en la sociedad. O sea, esto realmente... Y viene de lejos, te digo, porque cuando yo me opuse a la habilitación de la reforma del 94, se hablaba de la enquistada corrupción. Sergio, nos quedan 2 minutos. Yo quiero que ante esta fecha de análisis, de evaluar las cuestiones, de la autocrítica, de qué podemos hacer para el prójimo, yo creo que es fundamental que vos des un mensaje No, bueno, no, simplemente... en esta semana tan particular. alguna idea que uno pueda tener en la Semana Santa, que es Por el eso momento digo. más solemne para los cristianos, que se Exacto. evoca la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Y es un momento en el cual, digamos, hay un gran dolor, pero también después hay una gran alegría por la resurrección, ¿no es cierto? No nos quedamos solo con el dolor, sino con la alegría de la resurrección, de la esperanza, todo lo que sufrió Jesús de la traición, a los tormentos a los que fue sometido, esa horrorosa muerte en cruz, pero después la alegría de la resurrección, ¿no? Y yo creo que en esto uno tiene muchas ganas de decir qué ganas tengo de que la Argentina resucite a un país mejor, en el cual los argentinos nos tratemos mejor. Yo creo que hay razones... Nos queramos un poco más. Como eso es lo que dijo el Pepe, me pareció tan acertado. Yo creo que hay muchas razones para que la gente esté muy enojada. Venimos de 12 años, de mucha confrontación, se están viendo los casos tremendos de corrupción y cosas que nos duelen mucho a los argentinos. Pero, o nos deberían doler mucho a todos los argentinos. Pero lo que digo es que necesitamos tratar de calmarnos entre nosotros, de tratarnos mejor, de no estar tan irritados. De dialogar. De dialogar. De aceptar el pluralismo. De aceptar las diferencias. De escuchar a los demás. Buscar a los demás, de construir consensos y acuerdos. Sin dejar que la justicia haga su trabajo. La justicia se ocupa del pasado. Total. Pero nosotros tenemos que ocuparnos del presente. Y del futuro. Y del futuro. Te agradezco enormemente tu presencia, Sergio. Yo sé el esfuerzo que has hecho en estar hoy en este programa, pero cuando no viajes tanto vamos a volver a conversar de estas cosas. Te deseo muchas felicidades, felices Pascuas y para todos. Ahí está, feliz Pascua para vos y para toda tu Yo audiencia. te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas.
Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene Flor de Seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco enormemente a mi querido amigo Sergio Rubín el análisis, el informe que nos ha dado sobre todo lo que ocurrió últimamente en sus viajes conjuntamente con el Santo Padre. Y digo que estas Pascuas, esta semana que estamos transitando, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser realistas, tenemos que sentir amor por el prójimo, tenemos que pensar fundamentalmente en nuestros compatriotas, en los seres humanos. No podemos pedir milagros de un día para el otro, que se resuelvan todos los problemas, pero que tenemos que tener la suficiente capacidad y grandeza para buscar soluciones de fondo para la gente, para los menos pudientes, para evitar que haya una situación apremiante en la Argentina. Por eso creo que es el momento en el cual tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en grande, con generosidad, con patriotismo, con espíritu constructivo, terminar con la crispación y buscar que nos abracemos los argentinos buscando soluciones de fondo para nuestros compatriotas. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obligación. Felices Pascuas para todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con el doctor Agustín Echevarría.